buenas noches, ¿cómo están? Les saluda Miriam García, como cada martes. Agradezco la presencia de todas las personas que amablemente siguen este espacio de libros a fondo, una sección del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal. El día de hoy voy a tener el gusto de presentar el libro Donde las rimasopas rimasopean, libro ganador del Certamen Internacional de Literatura Infantil y Juvenil del Fondo Editorial del Estado de México en su edición 2021. Este increíble libro relata 6 cuentos de niños, cosas animadas y animales. Contiene conmovedoras historias que juegan con las palabras, historias sonoras que contienen ritmo. Además, cada historia lleva aprendizajes que es peculiaridad de este libro que no escapa de aquellos lectores adultos. Para iniciar este programa, le voy a pedir a Florencia Casillas nos comparta el siguiente video. Paula atiende la clase de mate hasta que la cabeza del profe se vuelve redonda, con radios que le salen de la nariz y empiezan a girar. Quiere una bicicleta. Un caracol sin nombre anda libre por el bosque, pero su pie se enreda con un hilo rojo y su nombre inexistente gana peso y le pesa. ¿Podrá al fin desnombrarse? Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes. Saludo y doy la más cordial bienvenida a Sandra de la Torre. ¿Cómo estás, Sandra? Muy buenas noches. Buenas noches, querida Miriam. Muy feliz de estar en el Estado de México, aunque sea de manera virtual. Muchas gracias por esta invitación. Al contrario, un año pasó rapidísimo cuando hicimos la presentación de los ganadores de los certámenes y hoy estamos haciendo la presentación de tu libro. Estoy muy emocionada por esta presentación. Quiero mencionarles a las personas que nos acompañan esta noche que nuestra autora nació en Ecuador, es poeta, narradora, guionista, realizadora audiovisual, estudió comunicaciones. Entre sus publicaciones está Voy con el zapato del 2012, ganó también el Premio Nacional de Poesía Paralelo Cero, Tormenta de Arroz en el 2007, obra ganadora del Premio Darío Guevara, y está incluida en la lista Honor IBI 2020. Actualmente trabaja en la producción de su largometraje animado Tormenta de Arroz, proyecto 2 veces premiado en la convocatoria del Instituto de Fomento de Creatividad y la Innovación 2020-2021. Saludo y doy la más cordial bienvenida a una amiga querida a la cual me da mucho gusto recibir esta noche y con la que estuvimos platicando días anteriores acerca de hacer algunas presentaciones, y esa noche llegó, querida Bárbara. Muchas gracias por acompañarnos aquí. ¿Cómo estás el día de hoy? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta y también bastante agradecida. Gracias por esta oportunidad y es un placer estar con todos ustedes, Miriam. Muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara. Comentarles que Bárbara nació en Coacalco, Estado de México. El amor por los libros la llevó a estudiar la licenciatura en comunicación, la cual ha ejercido como periodista en el grupo ASIR, en Televisión Mexiquense, en Televisión Azteca, Estado de México y en otros medios independientes. De manera imprevisible, ha ejercido la docencia en diferentes instituciones durante ya 20 años, y lo cual la llevó a estudiar la maestría en Ciencias de la Educación. Quiero mencionarle que los libros han sido una grandiosa compañía desde su niñez. También lo ha sido la música, desde que le acompaña en diferentes espacios radiofónicos. Esta forma que los libros, la melodía, el ritmo, la armonía han estado presentes en su vida. Saludo y doy la más cordial bienvenida a una invitada muy especial que hoy está conectada desde Chile, y me refiero a Damsi Figueroa. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muy feliz de acompañarlas y compartir con ustedes esta hermosa presentación. Mis enormes felicitaciones a Arturo y Sandra y a todo el equipo que hizo posible que este maravilloso libro llegue a tantas niñas y niños de México. Pues esta noche es un programa internacional, Ecuador, Chile, México, y bueno, seguramente nos están viendo desde diferentes latitudes. Mencionarles a la audiencia que Damsi Figueroa es doctora en literatura latinoamericana,
investigadora en poesía mapuche, es profesora de creación poética y directora artística en Amucan, editorial itinerante. Ha publicado variedad de libros de poesía, entre ellos De visita en la Casa del Caracol, Muerte natural, Signos vitales, te suena interesante, Poemonitos, también suena muy interesante. Y bueno, cabe destacar que su poesía forma parte de diversas antologías que han sido traducidas a varios idiomas. También esta noche estoy muy contenta de recibir a Arturo, que es la primera vez que está en Libros a Fondo. Muchos de ustedes lo conocen, es uno de los ilustradores más brillantes del Fondo Editorial del Estado de México. Me ha acompañado de manera física a presentar los libros que ha ilustrado en diferentes partes del Estado de México, y me refiero a Arturo Castrejón Rodríguez. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas noches. Hola, buenas noches a todas y a todos. Pues es un enorme gusto estar aquí compartiendo este espacio virtual con pues enorme talento y gente muy interesada en este mundo literario, y pues para mí es un honor estar compartiendo con ustedes. Muchas gracias por la invitación y qué gusto saludarles. Muchas gracias, Arturo. Arturo es apasionado de la ilustración y la tinta, y lo sabemos, lo vemos en su trabajo y en sus publicaciones. Él crea seres imaginarios que existen en su realidad. Es licenciado en diseño gráfico por la Universidad de Ixtlahuaca, ha laborado en la Universidad Autónoma del Estado de México en diferentes sectores del gobierno del Estado de México, y actualmente, como lo mencioné, diseña e ilustra para el Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal. Si ustedes no tienen inconveniente, vamos a empezar con esta charla, y voy a dejar en uso de la palabra por 5 o 6 minutitos a Bárbara. Adelante, Bárbara. Muchas gracias, Miriam. Buenas tardes a todas y a todos. Generé unas pequeñas notas porque creo que tenía yo mucho tiempo sin leer un cuento, o sea, cuentos, ¿no? O sea, generalmente a veces como académico nos enfocamos en cuestiones académicas y perdemos de vista otras vertientes, otros géneros. Y desde que empecé a revisar el libro, me encantó. Bueno, evidentemente la cuestión de las ilustraciones es impactante, ¿no? Porque uno se da cuenta que está entrando a un universo para niños, pero al que al adulto también puede acceder. En el primer cuento, La Vuelta del Paraguas, yo quedé maravillada, sobre todo por el lenguaje, porque para poder entender al principio algunas cosas, sí tuve que hacer como una retrospectiva, porque en este caso Sandra juega con el lenguaje, ¿no? Nos remonta a esas palabras que a veces como niños pequeños no podemos pronunciar o no pronunciamos correctamente, cambiamos sílabas, y es así como este juego de palabras, esta cuestión de imágenes, y se me hizo maravilloso que se contara la historia de un objeto y todas sus aventuras, ¿no? Creo que si tuviera que elegir uno de los cuentos, definitivamente el de Para Elisa sería mi favorito, ¿no? O sea, sí me sentí muy, muy representada en esa historia. La ilustración que más me gustó, efectivamente, fue la del cuento Para Elisa, la del piano, que yo creo que va a ser emblemática en este cuento. Y me percaté de que por ahí, tanto en el caso de La Vuelta del Paraguas como en el cuento de Fluifuls, hay esta cuestión de que, bueno, tenemos la prosa, pero también tenemos la rima. Entonces, esta parte de combinar estos dos aspectos por escrito son grandiosos, ¿no? Porque tenemos por un lado al que le guste la prosa, pues va a poder leer, por ejemplo, en el caso de La Vuelta del Paraguas, perfectamente el cuento, y después esta síntesis en rima es muy bonita, ¿no? Que puede generarse así como estas coplas infantiles y demás. No sé, me remitió mucho a mi infancia, y la verdad es que eso se agradece, ¿no? Porque efectivamente es un cuento para pequeños. Sin embargo, por ahí me llamó la atención que en una de las páginas se comenta la palabra playlist, ¿no? Porque al final de cuentas, pues los niños, pues están en esta cuestión tecnológica, ¿no? Entonces, el niño que lea estas historias, la verdad es que las va a entender porque no están para nada alejadas de la realidad. Creo que para mí es un gran esfuerzo, es un gran escrito. Y
Y creo que incluso como adultos sí deberíamos de leer más cuentos. Los dibujos, muchas de las ilustraciones te remontaban perfectamente hacia las historias que Sandra nos estaba contando, ¿no? Nos ponían como en el contexto y esa parte también es bonita, ¿no? Porque independientemente de que uno en su imaginación al estar leyendo vaya recreando estos escenarios, el uso de estas ilustraciones nos remite a ciertas cosas específicas, ¿no? Los colores, o sea, esta cuestión como tan nítida, el manejo de la cromática, a mí también se me hizo grandioso. La verdad, felicidades Arturo, creo que tu trabajo se ve perfectamente reflejado allí. Es un libro que dan ganas de leer, pero también dan ganas de ver, ¿no? De apreciar cada imagen, de apreciar cada trazo. Esa parte para mí es como importante, y más siendo un cuento, ¿no? Eh, en cuanto a pues no sé, a la cuestión de la tipografía, ¿no? Es fácil de leer, bueno, yo tengo por ahí, bueno, yo uso lentes y lo pude leer perfectamente sin los lentes y sí tengo por ahí un grado un poco avanzado de miopía, ¿no? Entonces, hace que la lectura sea fácil y si para un adulto es sencillo, pues para un niño lo va a ser mucho más. O sea, creo que si en los cuentos se vieran más de estos procesos, tendríamos muchos más niños lectores y yo creo que... no sé, creo que este cuento, bueno, este libro les va a gustar a muchos, ¿no? En el cuento que me quedé incluso con algunas dudas y todavía lo sigo como dilucidando es el de cómo escapar de un monstruo, ¿no? Queda como abierto a diferentes interpretaciones. Eso es genial porque maneja un poquito este toque de suspenso, pero los niños, o bueno, en este caso los lectores, nos podemos quedar con la idea de por qué, qué pasó, o sea, cuál fue, qué era lo que realmente estaba pasando en ese lugar, ¿no? Se juega incluso con un cierto misticismo y esa parte a mí se me hizo extraordinaria. Les digo, yo creo que si tuviera que elegir de los 6 cuentos, sí me quedo con el de la vuelta del paraguas para Elisa. Definitivamente la construcción de los personajes en Para Elisa y la amistad entre los dos personajes principales de diferentes posiciones es extraordinaria. Y cómo escapar de un monstruo, les digo, todavía tengo dudas y yo creo que lo seguiré, ahora sí que lo seguiré pensando un rato más. Esas lecturas gustan y esas lecturas atrapan. Y muchas gracias, Sandra. Creo que nos diste un espacio de imaginación en el que todos cabemos. O sea, si bien es cierto, son cuentos infantiles, creo que el adulto que lo lea se va a quedar maravillado con tu trabajo. Muchas gracias, Bárbara. Vamos con los comentarios de Arturo, el ilustrador. No sé si tenga el libro, pero si no lo tiene Sandra, también lo tengo yo, todos lo tenemos. Adelante, Arturo, es todo tuyo el espacio. Bueno, pues, ¿cómo podemos comenzar con un elemento pues, con tan alto contenido, ¿no? Yo creo que justo se mencionaba hace un momento y hace unos momentos, pues este libro contiene muchísimas cosas y muchísimos elementos a los que pues se debía llegar a conocer y a trabajar. Por lo tanto, pues sí requiere principalmente de pues un entendimiento básico de lo que la autora nos quiere decir con cada uno de los cuentos, porque cada cuento tiene su propio esqueleto y su propio ser, su propia luz, si lo quieren ver así. Entonces, pues sí, el primer reto era pues saber cómo tener ese lazo que unía todos los cuentos, ¿no? Bueno, para mí al principio el solo leerlo, pues me causó muchas emociones que efectivamente pues traté de vertir en las ilustraciones y en cada uno de las historias que iban a mi paso. Entonces, pues fue un poco complicada, la verdad, porque en primera, pues tuve percances personales muy fuertes en ese momento, lo cual para mí, por este aspecto, se vuelve uno de los pues, libros con mayor reto y con mayor interés también personal, el poder ilustrarlo. Eh, digamos que traté de juntar todo lo que yo sentía y lo que yo pensaba y lo que yo estaba pasando en ese momento y pues tratar de vertirlo en cada una de las ilustraciones, en cada uno de los personajes, ya sea
el paraguas rojo era muy feliz y Elisa pues estaba pasando por circunstancias pues complicadas en algunos momentos o en cómo escapar de un monstruo, pues también los personajes tienen pues un nivel de complejidad y un nivel de profundidad pues bastante amplio y pues ahí era donde vi mi oportunidad de vertir un poco más lo que yo sentía en ese momento y transmitirlo a las letras de Sandra, ¿no? Que fue para mí una de las cosas pues, más bonitas que tuve la oportunidad de trabajar porque pues se convirtió en algo más que solo un trabajo y creo que cada proyecto trato de ponerle el empeño y el respeto y el cariño que se merece porque al final de cuentas es algo que va a perdurar por siempre, ¿no? O hasta que eh, el mundo de las letras se acabe. Entonces, pues tiene muchos contextos, hay mucha profundidad de dónde excavar en este libro, porque pues los elementos, los personajes, la cromática, incluso la técnica, pues tiene mucho que ver con cada uno de las historias. Igual ustedes lo podrán haber visto y les invitamos a que busquen este libro, de verdad no se van a arrepentir, es para todas las edades, tanto niños como adultos les va a encantar y les aseguro que les va a arrancar aunque sea una lagrimita o una carcajada interna o externa, pero pues no dejo de estar muy agradecido contigo, Sandra, por haber creado esta obra. Estoy muy feliz de haber tenido la fortuna de poderla ilustrar y diseñar y pues que sigan creciendo pues estos latidos de arte que le metemos a nuestro trabajo, ¿no? Muchas gracias, Arturo. Y bueno, de México nos vamos hasta Chile con Dancy. ¿Cuáles son tus comentarios? Abrir este libro donde las rimasopas rimasopean ha sido un verdadero viaje a la lengua niña. Me gusta ese concepto de lengua niña, que es un estado de la lengua, del lenguaje, ¿no es cierto?, que es propio de la infancia. Y ese estado, yo cierro los ojos y puedo llegar a él por alguna razón. Yo pienso, o más bien me transporto a aquellos momentos de mi infancia cuando todavía no sabía hablar, ¿m? Cuando todavía no sabía nombrar las cosas ni conversar con las personas, y sin embargo podía imaginar a través de las lecturas que mi madre y mi abuela hacían, ¿no es cierto?, en las noches cuando me leían poesía, me leían cuentos o me cantaban canciones, y yo cerraba los ojos y en mi mente explotaban los colores y explotaban los sonidos. ¿M? Entonces, ese universo, yo creo que es esa lengua niña, está claramente desarrollada en este libro a través de este complemento que logra el trabajo de Arturo y de Sandra. Un complemento y una tensión maravillosa, porque en realidad es una cosa que está permanentemente explotando, ¿no? Es dinámica, está en movimiento. Las palabras, los colores, las distintas técnicas que utiliza Arturo, también la tinta, las manchas, ¿no? Todo este dinamismo va, digamos, de la mano con el dinamismo del lenguaje de Sandra, que es una escritora que yo siempre tengo que decirlo que admiro muchísimo. Entonces, encontrarme con este regalo ha sido para mí una tremenda oportunidad para seguir aprendiendo sobre las posibilidades del lenguaje literario para niñas, para niños, pero también como aquí ha recalcado muy bien para personas de todas las edades. Este es un libro que se goza, se disfruta, y hay que decirlo también, es un libro complejo, porque es un libro que nos exige un tremendo esfuerzo. A veces un esfuerzo de concentración en estos días en que parece que todo se nos tiene que dar de manera transparente, todo tiene que estar dado, ¿no? En este libro nosotros vemos que el libro nos pide concentración, nos pide que le pongamos todo, o sea, emoción, recuerdos, reflexión, eh,
en las emociones pasan muchas cosas. Bárbara comentaba, por supuesto, de sus cuentos favoritos, La Vuelta del Paraguas, ¿no? Arturo también lo comentó, este personaje tan alegre, es un héroe finalmente que se transforma y se da cuenta que la vida es eso, ¿no? Que la vida es transformación, que la vida es querer ser no solo una cosa, no solo una identidad, sino querer ser muchas cosas e ir descubriendo que a través de esos cambios, ¿no? De todas esas posibilidades que nos va entregando la vida, vamos creciendo y nos vamos transformando y vamos aprendiendo finalmente a ser, ¿no? A ser paraguas, a ser persona, a ser barco, a ser canasto, a ser fuente, a ser un refugio para el amor. Todo, imagínate todas esas cosas maravillosas. Sobre el juego del lenguaje que comentaba Bárbara, por supuesto que ese es, digamos que uno de los trabajos más finos que realiza Sandra de la Torre, ¿no? Yo me preocupé de indagar ahí entre mi biblioteca qué figuras literarias eran las que se ocupaban acá. Yo soy así como un poquito obsesiva con los nombres de los juegos del lenguaje. Entonces me encontré con la palabra metátesis. ¿La conocían? Metátesis. Es el juego que realizamos las escritoras cuando intercambiamos las letras, los sonidos o las sílabas dentro de una palabra. Entonces este ejercicio, esta creación que hace Sandra cuando crea estas palabras, vallía, verés, álvores, ramavilló, rimasopas, vallisma, trufería, están dentro de este concepto entonces de la metátesis. Me encantan las palabras raras. También dentro de los juegos de palabras que Sandra, ¿no es cierto?, desarrolla, muchos de ellos se basan en las onomatopeyas. También hay otro concepto hermoso, que es una palabra muy linda también de la retórica, el calambur. Específicamente en esta palabra, el caracolilo, en la historia de caracolilo. Cuando podemos leer caracol e hilo por separado, ¿no es cierto? Ahí estamos haciendo un calambur. Y cuando caracolilo lo leemos juntos, bueno, ese es el nombre, no el nombre propio. Pero cuando las palabras se pueden juntar, o sea, perdón, cuando las sílabas se pueden juntar o separar de distintas formas para crear nuevos significados, ahí estamos frente a un calambur, que es una figura maravillosa que, por supuesto, da para muchísimos juegos de palabras y que puede encantar, por supuesto, a los niños y acercarlos, niñas, niños y adultos, y acercarlos a esta riqueza del lenguaje. Como señalaba Bárbara también, está aquí, ¿no es cierto?, donde se unen todas las posibilidades del relato, de la prosa, con la poesía. Además del mundo que está referido en torno a la música y la ilustración. Así que podríamos decir, para finalizar, que esta es una obra sinestésica, donde, ¿no es cierto?, llama a que nosotros nos enfrentemos a ella, nos entreguemos a ella con todos nuestros sentidos. Y eso es lo que queremos para niñas y niños, ¿no? Que desarrollen todos sus sentidos y que se acerquen al mundo de la literatura a través de este goce, ¿no es cierto?, de libertad, de sentir, de soñar, de imaginar. Así que muy feliz de haber tenido esta experiencia de lectura y totalmente recomendado. Para todos. Muchas gracias, muchas gracias. ¿No? Gracias De Chile vamos a Ecuador, ahora sí con la autora, y platícanos cómo te sientes, cómo estás ya con esta nueva publicación. Bueno, Miriam, primero quiero agradecer a Bárbara, quiero agradecer a Nancy, a Arturo y a ti también, Miriam. La verdad es que estoy demasiado emocionada escuchándoles, escuchando lo que Nancy acaba de hacer, pues un análisis un poco yo diría del conocimiento de la literatura, de la poesía, de la academia, digamos así, de las letras. Entonces, como que me llega, como que me emociona demasiado pensar que unas letras escritas en secreto, calladito, en años, porque en varios años escribí estos cuentos, motivada por ciertas experiencias de la vida real a veces, y a veces no, por pura imaginación,
pensar que esto llegue a unos ojos tan exigentes como los que estamos ahora escuchando y viendo en estas pantallas, pensar que llegue hasta Chile, pensar que llegue hasta México, pensar que llegue a los lectores más exigentes del mundo, que son los niños y las niñas. O sea, eso sí que a mí es como un premio, como una emoción inmensa, ¿no? Que estas letras se hayan construido y que lleguen. Ahora, no sé si tú te das cuenta, Miriam, estoy aquí atrás, tengo el piano. Y al escucharles que, pues, es cierto, estas historias tienen mucho de música, de este ritmo, de esta melodía que a veces tiene cada frase. Y como un dato curioso, les cuento que la mayor cantidad de las letras que escribí en este libro en particular, lo hice con mis hijos, Antonino y Paula Tamayo, tocando la música. Ellos repasaban sus lecciones de Conservatorio Nacional de Música, mientras yo arriba estaba escribiendo. Y es la única música que yo podía escuchar mientras escribía, eran sus lecciones de piano. Y me parece que eso sí determinó muchas veces el ritmo de la frase, no sé, esta repetición a veces de los sonidos. Creo que estoy atravesada de la música de mis hijos. Qué emoción, qué emoción. La verdad que qué bonito que nos compartes esta parte tan personal, ¿no? Y que sabemos que muchos de los escritores y escritoras necesitan esta inspiración y que esta inspiración venga de los seres que son parte tuya, de tu carne y que han dado pie a tener esta obra. Estoy revisando los comentarios, hay bastantes saludos, felicitaciones, gente que nos está acompañando. Y quisiera pedirles que pudiéramos plantear, o Sandra, que pudieras plantear una pregunta. Vamos a hacer una sola pregunta y las personas que esta noche están comentando aquí se van a ganar este libro. ¿Qué pregunta quisieras tú hacer a la audiencia para que se puedan llevar este libro en México? Porque enviarlo a otros lugares nos complicaría un poco, pero ¿qué pregunta quisieras hacer? Bueno, yo quisiera hacerles una pregunta a las personas que están mirando el programa para que se ganen un libro. Creo que durante estos minutos Damsi comentaba un viaje que uno de los personajes de este libro vivió, que es un paraguas, y se fue convirtiendo en algunas otras cosas. Si alguien recuerda algunas de las formas que adquirió este paraguas, pues quien más recuerde se puede llevar este libro. Y Bárbara va a decir yo, y el ilustrador, no, ustedes no. Escriban en sus comentarios, después del programa me voy a dar a la tarea de revisar y ya los estaré contactando para que puedan pasar a Pedro Asensio 103 en la ciudad de Toluca por este libro. Se nos está terminando el tiempo y quiero pedirles a cada uno de nuestros invitados pueda hacer un comentario final. Vamos a empezar con Damsi. Adelante. Lo importante es, yo creo, valorar el libro en su más amplia dimensión, ¿no? Es un libro que bien podría acompañar el crecimiento de niñas y niños. Como señalaba delante, esta posibilidad que entrega este libro de que cualquier persona se sienta, digamos, plena de el uso total de todos sus sentidos, es algo que puede significar un tremendo aporte al crecimiento no solo intelectual, sino que, como decía bien, sinestésico, artístico. Cualquier forma de expresión del lenguaje, del arte, se podría ver perfectamente enriquecida a través de la lectura de este libro. Así que totalmente recomendado, totalmente recomendado. Muchas gracias. Bárbara, tus comentarios. Gracias, Miriam. Igual que Damsi, o sea, recomiendo la lectura de este libro y me deja una lección muy clara, ¿no? Son cuentos para niños, pero son cuentos que van a ayudar a que el niño o la niña piensen y se involucren con estos procesos verbales y de imágenes y no va a haber un límite para la imaginación, ¿no? Creo que esa parte es interesante, nos lleva un poquito más allá de, ¿no?
Recomiendo también la lectura para los adultos, porque en algún punto también te pone a reflexionar mucho, ¿no? E incluso a buscar y a ver como que ciertos elementos. Entonces, creo que, bueno, la maravilla de este libro radica en que, aunque son cuentos, sí tiene su grado de dificultad, pero sigue siendo accesible. Entonces, sí es como, no sé, este juego es como interesante. Y si hubiera más libros así, yo creo que de verdad habría más personas apegadas a la lectura. De verdad, muchas gracias, Sandra. Lo que hiciste fue grandioso. Muchas gracias, Bárbara. Arturo, ¿Cómo puedo terminar de describir? Donde la rimasopa rimasopean es un viaje. Es un viaje que te exige y que te abre las puertas hacia otro mundo, hacia un mundo donde puedes convertirte en cualquier cosa, donde puedes ir hasta donde tú quieras o qué tan lejos quieras, sin hacer caso a las limitaciones de que el mundo te trata de obligar. Pues también es un grito de desesperación y de la búsqueda de una luz en la humanidad. Y también es un recorrido de colores, de elementos, de personajes y de seres que están obteniendo su lugar en el mundo literario, en este universo. Es un recorrido que te va a dejar lleno de muchas reflexiones, de muchos pensamientos, pero también de un agradable sabor al terminarlo. Y te aseguro que lo vas a querer leer más de una vez y de estar hojeándolo de vez en cuando para acordarte de esas pequeñas enseñanzas que la autora, que Sandra, nos ha dejado. Te agradezco mucho personalmente por la oportunidad y por entregarnos este compendio de obras tan bonitas que no dudo que a más de uno pues se nos va a quedar en el corazón. muchas gracias, Arturo. Y bueno, ahora vamos a pasar con Sandra y quiero adelantar un poquito, no sé si ella lo quiere hacer. ¿Qué sigue para este libro? Siguen algunas presentaciones, vienen algunas ferias. Yo sé que vas a estar en México. Estamos muy felices de recibirte nuevamente aquí en México. Estuviste con nosotros en la premiación, después en las antiguas instalaciones del Consejo Editorial en Josefa Ortiz de Domínguez, en la sala de lectura, con una presentación donde los poetas te recibieron, te arroparon y compartieron, ahí intercambiaron el acervo, y ahora vas a estar en México. Cuéntanos y platícanos también, danos tus comentarios finales. Gracias, Miriam. Qué cálidas tus palabras, me emocionan mucho. Bueno, antes de darles los chismes, quiero decir algo sobre el libro. Yo creo que dejé en este libro mucho de mi vida, mucho de lágrimas y de risas. Alguna poeta que le quiero muchísimo, que es María Luz Albuja, una poeta ecuatoriana, cuando ella pensaba en algo que poner en la contraportada de este libro, que finalmente no salió su texto, pero ella decía que en este libro se dice o hay maneras de decir lo terrible. Y entonces, claro, eso me golpeó y es cierto, hay cuentos hermosos donde hay muchas sonrisas y hay otros cuentos donde de verdad el lector, la lectora tiene que encontrar entre líneas y más allá, hacia la profundidad, algunas quizás experiencias terribles o conceptos o emociones que rozan esto. Por ejemplo, aquí hay un cuento que yo les pido mucho leer, que es Cómo escapas de un monstruo, que fue hecho en honor de una mujer que terminó pues asesinada en las manos de su pareja. ¿Cómo cuentas eso a una niña? ¿Cómo? ¿Cómo le cuentas? Y esta es la respuesta. Aquí hay un intento de contar a una niña pequeñita una verdad así que va a hacer que nuestro mundo sea distinto, simplemente porque las mujeres sabemos quizás señalar monstruos o encontrar o protegernos de esos tentáculos y de esos ojos atrapadores y que no deben existir. Y así también los hombres y mujeres, en un mundo en el que podamos darnos la mano, crecer con libertad,
con dignidad. Qué maravilloso sería, ¿verdad? Bueno, ahora sí los chismes, Miriam. Bueno, es posible que pueda yo estar presente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para la presentación de donde las rimasopas rimasopean en el stand del FOEM, allá en la Feria de Guadalajara, que es muy querida, es muy apreciada esta feria. Y pues yo estoy emocionadísima. Me encantaría encontrarme ahí con el público, firmar los libros, hacer una presentación así muy, muy interesante con lecturas de fragmentos de los cuentos. Sería hermoso. Y otra posible presentación que también se está planificando es allá en Toluca, en la sede de la Administración Pública Estatal, ¿verdad? Allá en esa casa hermosa, esa casa del siglo XIX que yo me muero por conocer, ¿no? Entonces quiero estar allá pronto. Pues serás muy bienvenida aquí en México. Sabes que se te quiere mucho, se te admira. Disfrutamos siempre tu charla, tu lectura cuando se trata de poesía también. Y bueno, este programa se está terminando, no quisiera decirlo, quisiera poder charlar más tiempo con ustedes, pero bueno, esto fue el Libros a Fondo. Agradezco profundamente la presencia de la autora Sandra de la Torre, de Bárbara Félix, de Damsi Figueroa, de Manuel Arturo Castejón Rodríguez, por supuesto de todas y todos ustedes quienes nos acompañan cada martes y nos permiten entrar a sus hogares, este espacio que cada vez va retomando o va tomando más fuerza con la presencia de lectores, lectoras, amigos, quienes siguen, comentan y aportan también y nos apoyan para la difusión del acervo del Fondo Editorial del Estado de México. Muchas gracias. Tenemos una cita el próximo martes. Muy buenas noches.